Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. Libro de Javier Garín. Capítulo 8. Apocalipsis en Medioevo. Entre los años de 1499 y 1504, el maestro Lucasinio Aureli pintó los maravillosos frescos de la capilla de San Bricio en la Catedral de Orvieto. Muchos consideran aquellas pinturas entre las mayores creaciones del Renacimiento italiano. Según la tradición, el propio Miguel Ángel se habría inspirado en ellas para su concepción de los frescos sobre el juicio final en la Capilla Sistina. 1. Destaca en San Bricio la escena conocida como la Predicación del Anticristo, obra singular que recoge magistralmente tradiciones de siglos acerca de la figura y personalidad del Hijo de Perdición, tal como se concebía en el imaginario cristiano. El gran Lucasinio Aureli funde los elementos tradicionales con su toque personal, causando un fuerte impacto en el espectador. Curiosamente, el centro bajo del mural no lo ocupa el anticristo sino la prostituta, representación de Roma, el imperio, o, para los más osados, de la propia Iglesia, recibiendo dinero de los poderosos del mundo. Desplazado hacia la derecha, pero subido sobre un pedestal para resaltar su protagonismo, se encuentra el predicador. A primera vista, no es otro que Jesucristo. Su rostro responde casi canónicamente a la representación de Jesús, con el cabello ensortijado partido al medio y la barba abundante, y con una expresión que por momentos parece espiritual y melancólica, y por momentos exhibe una rara ambigüedad, que nos pone en alerta. Hay algo en esa mirada que trasluce una naturaleza oculta, los sospechosos bucles de su frente semejan cuernos, sus orejas puntiagudas remiten vagamente a Satanás. Tan pronto como el espectador logra apartar los ojos del rostro falsamente virtuoso del supuesto Cristo, advierte tras él la figura de un demonio desnudo, calvo y con dos feos cuernos purpúreos, que lo abraza con lasciva familiaridad y le susurra al oído la materia de su predicación, al tiempo que introduce el brazo izquierdo en los pliegues de su ropa, reemplazando la mano del falso Cristo por la suya propia. Para algunos este demonio representa a Satán, el verdadero amo del falso Cristo, que lo maneja a su antojo como a una marioneta. Para otros es un alter ego en el que se expresa la doblez del personaje, apariencia de santidad y una esencial perversidad interior. Comprendemos que no es Cristo quien predica sino el anticristo, rodeado de falsos milagros y falsos creyentes que son en realidad apóstatas y suntuosos personajes, hay nobles, prelados, verdugos armados y ejecuciones de pobres infelices, y todo parece hablar de un orden victorioso anticristiano impuesto sobre la tierra, todo, excepto la milagrosa aparición del arcángel San Miguel que desciende de los cielos lanzando sangrientos rayos mortales sobre el falso Mesías y su desviada Grey, para anonadarlos y vencerlos. Según Giorgio Vasari, en la escena aparecen personajes de la época, amigos del pintor, tal vez el célebre César Borgia y otros nobles y eclesiásticos relacionados con el ascenso y caída del dictador teocrático florentino Girolamo Savonarola. 2. Fanático predicador del Apocalipsis que llenaba sus sermones de advertencias sobre el anticristo, que condenaba la corrupción y riquezas de los Medici y de los Borgia, que encendía las hogueras de las vanidades para quemar todos los artículos de lujo. Y perversión, que atacaba con ferocidad los vicios de los papas Inocencio VIII y Alejandro V, y que profeta desarmado, al decir de Maquiavelo fue derrotado por sus ricos y poderosos enemigos, torturado implacablemente durante 42 días, y por fin quemado en la hoguera. Esta magnífica obra es una síntesis de las representaciones del anticristo y testimonia la persistencia del tema apocalíptico en un periodo cultural que empezaba a dejar atrás la centralidad de la religión que había caracterizado el medievo. Pretende el padre Castellani, tal vez por motivos ideológicos o por un enfoque incorrecto, que las preocupaciones milenaristas y el interés por el Apocalipsis decayeron en la Edad Media. Los doctores se encarnizan con los evangelios, comenta en sus conferencias. El fin del mundo parecía muy lejano a la gente de la Edad Media, la Iglesia iba ganando pueblo tras pueblo y nación tras nación. De manera que el Apocalipsis se les pierde de vista y lo que hacen es simplemente repetir lo que dijeron los intérpretes antiguos. 3. Sin embargo, ese aparente abandono se vincula, como hemos analizado, con el ascenso del cristianismo a religión dominante, y con la corriente teológica oficial de la Iglesia. No era lo que sucedía a nivel popular en vastos sectores de la cristiandad. Tanto las crónicas como las obras de arte reflejan un constante cuasi enfermizo interés escatológico, atizado por multitud de predicadores que, convencidos de sus catastróficos vaticinios, o utilizando el terror de los últimos días como eficaz recurso proselitista,
apelaban constantemente a las visiones apocalípticas para hacer llamados al arrepentimiento o a la conversión. No solo existió el miedo permanente a la llegada del anticristo y al fin del mundo con el que se lo solía asociar desde los tiempos de Ireneo de León, sino que se labró toda una exuberante imaginería en torno a la siniestra figura de este singular contrapersonaje. Dice un estudioso, la creatividad que en torno a este motivo quedó recogida en numerosos escritos, sermones, tratados, profecías, poemas, obras de teatro, etc., así como en pinturas, esculturas, tapices y vidrieras, que constituyen un excelente muestrario de cómo la sensibilidad manifestada hacia este personaje de los tiempos últimos buscó refugio en el arte. Durante todo el periodo medieval fue constante la presencia de esta idea obsesiva, que originó momentos de grave preocupación y que, bajo diversas formas y motivaciones, se extendió por las tierras de Europa. 4. Los tópicos como el emperador de los últimos días, conocido también como Novas Dux, encubierto, vespertilio, ratpenat, etc., y del Papa Angélico o Nuevo David se volvieron frecuentes en el medievo. La idea de una muerte universal, cósmica, inseparable del juicio divino por los pecados de la humanidad, que refleja en el plano universal la experiencia de la muerte individual como preludio de la redención, ocupó un importante lugar en estas preocupaciones, y aparecía indicada en el Apocalipsis de San Juan a través del símbolo alfabético, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, AP 1.8. No era inhabitual, en cierta iconografía, la inclusión de estas dos letras simbólicas pendiendo de los brazos de las cruces, como se advierte en la cruz de piedra de la fachada de la iglesia de San Salvador de Valdedios, construida por Alfonso III a fines del siglo IX. No había catástrofe, hambruna, guerra, peste, lluvia de meteoritos, terremoto, eclipse, cometa o cualquier otra manifestación amenazante o destructiva de la naturaleza o de los hombres que no se tomara como un signo del inminente fin de los tiempos, en parte debido a la difusión de las ideas escatológicas y en parte por la ignorancia de la causalidad física. Refiere el cronista Sigeberto de Gembloux que en el año 763 se vieron a estrellas caer de repente del cielo, y hasta tal punto se aterrorizaron todos, que pensaron que era inminente el fin del mundo. Cuenta la historia de los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, de Andrés Bernaldez, que a causa de un terremoto en 1504 andaban los hombres y las mujeres por la villa abrazándose unos con otros enjozados, sin sentido, perdida la color, como gente de otra vida que con el espanto pensaban que era la fin del mundo. 5. Estos ejemplos podrían multiplicarse al infinito. También en la conquista de América la idea apocalíptica fue frecuentemente utilizada por los religiosos para procurar la conversión a través del miedo. El general Paz refiere en sus memorias que, ya entrado el siglo XIX, presenció en el Alto Perú escenas de terror apocalíptico por un eclipse de sol que los curas señalaban a los indígenas como una muestra de la ira divina a causa de sus pecados. 6. A mediados del científico y positivista siglo XIX, reinstalada la visión milenarista en muchos círculos, no faltaron temores catastróficos a causa de lluvias de meteoritos u otros eventos. 7. No ha de extrañar que en la Edad Media tales reacciones fueran muchísimo más frecuentes y terribles. Los autores de profecías en la Edad Media, continuadores de la tradición bíblica de percibir en las calamidades naturales y sociales los signos anticipatorios de un cambio de era, tradición que se respaldaba en el libro de Daniel, la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, las cartas de San Juan, los sermones escatológicos de los evangelios y el libro del Apocalipsis hallaron terreno fértil en las zozobras y opresiones del mundo medieval para tener por aparecidas las señales. Así ocurre en la Sibila Tiburtina y en el Pseudo-Metodio, textos proféticos influyentes en la difusión de la leyenda del último emperador. Según el Hipando de Toledo, el terror cundió en el pueblo de la Liébana cuando Beato les anunció que el fin del mundo llegaría durante la vigilia de Pascua, pocos años antes del 800. En los años previos a la Primera Cruzada, el clima apocalíptico fue alimentado por una sucesión de inundaciones, pestes, sequías y hambrunas, y hasta por una lluvia de meteoritos que tuvo lugar en abril de 1095 y dio pie al obispo de Lisí a considerarla un presagio de la peregrinación masiva a Tierra Santa. 8. Poco tiempo después, Pedro el Ermitaño, en un ejemplo de profecía autocumplida, guiaba a ingentes masas de campesinos desesperados hacia la mítica Jerusalén. Muchos de los oyentes de Pedro creían que les estaba prometiendo llevarles, sacándolos de las actuales miserias, a la tierra en que corrían la leche y la miel, según las Escrituras. El viaje sería duro, había que vencer a las legiones del Anticristo.
Pero la meta era la dorada Jerusalén. 9. Ya hablaremos más extensamente del influyente y moderno milenarista Joaquín de Fiore, quien, además de anunciar a Ricardo Corazón de León en el año 1190 que el anticristo ya había nacido, 10. Elabora su complicada y hegeliana doctrina de la evolución histórica a través de 3 estadios que se corresponden con las 3 personas de la Santísima Trinidad, concerniendo a su época la aparición del infausto hijo de perdición. Por su parte, el franciscano Jan de Roquetaillade, conocido como Rupestisa, autor de un notable Vademecum in Tribulatione, sistematiza las catástrofes que precederán el reinado del anticristo, cuya muerte indica habría ocurrido hacia el año 1370, época en la cual debía, a su entender, iniciarse el milenio de paz que llegará hasta el 2370, en que concluye el mundo. Lamentablemente, el milenio de paz no se ha conocido hasta el presente, como podemos certificarlo hoy, después de incesantes guerras y convulsiones, con mucho mejor fundamento. Arnaldo de Vilanova fijó el fin del mundo para 1378. Telesforo de Casenza dio para el Antichristus Ultimis el año de 1433. Hasta el serio y recatado cardenal Pierre de Ailly, en su Tractatus de Concordantia Astronomicae Veritatis et Narrationis Historicae, de 1414, restablece la opinión de Metodio de que 8 preámbulos hechos históricos funestos, conquistas, guerras, disensiones, apostasías, etc., que a su entender ya se estaban produciendo, anticipaban la llegada del anticristo. 11. Nos cuenta la crónica del rey Juan II de Castilla que el 30 de junio de 1411 la ilustre ciudad de Toledo, con sus barrancos precipitantes, Góngora Dixat, sobre el Tajo y sus imponentes murallas, presenció estupefacta la llegada del monje dominico y predicador apocalíptico Fray Vicente Ferrer, acompañado de un gran cortejo de disciplinantes. Diariamente, una multitud de creyentes se agolpaba en una explanada cerca del río para oír su temible predicación. El 8 de julio proclamó que el anticristo había cumplido ya 8 años de edad y que el fin del mundo era inminente. Dice el cronista, por todos los caminos que iba lo seguían tantas gentes, que era cosa maravillosa. San Vicente Ferrer era célebre por sus predicaciones apocalípticas, tanto como por su antisemitismo, lo cual no le impedía cosechar masivas conversiones de judíos y moros. El cisma de la Iglesia era para él un signo inequívoco, una de las 7 traiciones que se cometen contra Dios, mas ya es partido por medio, porque tenemos 2 papas. E agora van unos reyes contra otros, hermanos contra hermanos, padres contra fijos e fijos contra padres. Parece ser que esto no era solo un recurso de predicación terrorífica, sino que realmente creía el santo en estas señales, o no le habría escrito tiempo después al mismísimo Papa Benedicto XIII que el anticristo había nacido hacia 1403 y que el fin del mundo habría de producirse hacia el año 1437, 12. Estas creencias populares eran azuzadas por los predicadores y explotadas hasta cierto punto por la Iglesia. La regla de San Benito establece como uno de sus preceptos, temer el día del juicio. A ese objetivo tienden las numerosísimas escenas del juicio final pintadas o esculpidas en las iglesias de toda la cristiandad, así como los tratados, sermones y poemas compuestos con ese tema, para estimular el terror y así impulsar un cambio en las costumbres pecaminosas. Los predicadores llegaron a abusar de este recurso, que Arnaldo de Vilanova expuso sin tapujos en su Tractatus de Tempore Adventus Antichristi. Amén del conocido caso de San Vicente Ferrer, pueden citarse como ejemplo multitud de agitadores apocalípticos. En el siglo XI, Pedro Diácono compone el poema Ritmus de Novissimus Diebus, atribuyendo los conflictos de su tiempo al cumplimiento de los 1000 años después de Cristo y a la liberación de Satán. El Nefandus Filius Diaboli se proclamará muy pronto como Dios, ego Deius, ego Magnus, ego Vestar Dominus. Interpretaciones similares enarbolan a Elfric y Wulfstan, en los siglos X y XI, Manfred de Vercelli, en el siglo XV pronosticando la llegada del anticristo para los años 1417 a 1418, Bernardino de Siena en sus primeras predicaciones, Girolamo Savonarola, bajo su teocracia florentina, y un prolongadísimo y abundante etc. La jerarquía y los teólogos serios se mostraban sumamente cautos frente a quienes profetizaban el fin, apelando para ello al conocido pasaje que Mateo, 24,36, pone en boca de Jesús: de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. En diferentes congresos eclesiásticos se condenaron las afirmaciones temerarias que pretendían poner fecha al fin del mundo,
pero es evidente que esta práctica fue sumamente extendida y habitual, al punto de obligar al Quinto Concilio de Letrán, en el año 1516, a condenar expresamente tales especulaciones. Dice Jerónimo Feijóo: prevaleció en algunos tiempos un prurito notable de anunciar, o ya existente en el mundo o próximo a venir, el anticristo. Propagóse tanto este desorden, que el sumo pontífice León X le halló digno de remediarse en un concilio general, el último lateranense, donde en su bula Supremae Majestatis eficacísimamente intima a todos los predicadores, que por ningún caso anuncien al pueblo la venida del anticristo o el tiempo fijo del juicio final. 13. Tal como venimos remarcando, en muchos de estos temores apocalípticos se encuentra de alguna manera presente un fuerte contenido de protesta y reivindicación, expresado en el elemento mesiánico y milenarista, como respuesta a la opresión e injusticia del tiempo presente. Estas preocupaciones incluyen un componente muy desarrollado de crítica social contra los poderes civiles y eclesiásticos. Frente a esta desolación, de las visiones de catástrofes, también se abría un espacio a la esperanza, que en muchos visionarios dio lugar al desarrollo de viejas concepciones milenaristas y mesiánicas en las que, frente a la injusticia social y la corrupción moral de la época, se auguraba un tiempo de paz universal, una nueva vida o edad dorada de bondad y unidad de todos los hombres en una sola fe, a menudo, llena de deleites terrenos o espirituales. 14. Era el siempre vivo milenarismo de los oprimidos, que añoraba el paraíso perdido nunca conocido en su realidad inmediata, el regreso a una edad dorada arrebatada a los hombres a causa de sus pecados. A los 1000 años de bienaventuranza mesiánica mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis, tradición que retomará la Cunza Alú de Rupescisa como el tiempo que habrá de seguir a la muerte del anticristo, hasta el 2370 en que según él habría de concluir el mundo, o también Telesforo de Casensa en su Liber de Ultimis Tribulationibus, o el fraile Juan Unay, quien describe esta nueva edad dorada en el libro de los grandes hechos: non habrán las gentes pleitos unos con otros, que todos vivirán. Justamente, así defensores como labradores todos vivirán de sus trabajos, et Satanás será encadenado, et los judíos serán tornados verdaderos cristianos, serán bateados et lavados con agua de salud, según Drixo el profeta. Una variante más terrenal y política del mesianismo milenarista se desarrolló a partir de los textos proféticos Tiburtina y el Pseudo Metodio, de los que se deriva la creencia en un último emperador, un monarca universal, un nuevo David, también llamado vespertilio o encubierto, que extiende su poder a todo el mundo y conquista a Jerusalén, el Umbilicus Mundi. Después de su actuación aparece el efímero reinado del Anticristo, con cuya derrota y muerte se inaugura el milenio mesiánico. Varios monarcas, Federico II, Carlos VIII de Francia, Enrique II de Castilla y hasta Fernando de Aragón, el católico, supieron sacar provecho político de estas leyendas para afianzar su liderazgo, presentándose como los reyes salvadores anunciados en aquellas profecías. 15. ¿Cómo imaginaban el anticristo en el medievo? Algo hemos visto ya en el fresco de Luca Cinio Aureli. La concepción cristiana tradicional tenía una idea firmemente arraigada del anticristo, y hasta una elaborada biografía profética de origen poco claro. El propio Manuel Lacunza se encargaría de demostrar que ninguno de los supuestos atributos del anticristo se hallaba presente en los textos bíblicos, sino que emanaban de los comentaristas e intérpretes: Tertuliano, Commodiano, Cirilo, Jerónimo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, el Beato de Liébana y muchos otros. Adso, abad de Montier-Ender, compuso, a consulta de la reina, una suerte de biografía del anticristo que se difundió notablemente, bestsellers epistolar y escatológico, del cual se conservan nada menos que 171 copias. Allí resume todas las tradiciones disponibles sobre el anticristo. Procederá de la tribu judía de Dan. Nacerá en Babilonia de padre y madre humanos, pero el diablo infectará la matriz de su madre en el momento de la concepción, haciéndolo suyo. Será educado por magos, adivinos y brujos en Corozaín y Betsaida. Se hará circuncidar. Tendrá grandes poderes, realizando muchos milagros, incluso el de resucitar a los muertos. Reedificará el templo de Salomón y perseguirá a los cristianos, proclamándose el verdadero Hijo de Dios. Matará a Ilaías y Inac, para acallar su testimonio, pero estos resucitarán a los 3 días. Prevalecerá durante 3 años y medio, hasta que Cristo lo destruya con un soplo en el Monte de los Olivos, por su intervención directa o por mediación del arcángel San Miguel. Después de su muerte, habrá 40 días de penitencia, arrepentimiento y conversión de los infieles, y luego tendrá lugar el día del juicio.
Adso de Maantir se limita a sintetizar ideas provenientes de diversas fuentes, bíblicas, orales y legadas por los santos padres. Su relato se conservará durante siglos, y contra él mismo lanzará sus estocadas críticas el padre Lacunza. 1. Vasari, Giorgio, Vida de Luca Sinio Aureli, en vida de los mejores, pintores, escultores y arquitectos. 2. Según Miguel Ángel, Sinio Aureli habría sido víctima de las persecuciones de Savonarola. 3. Castellani Leonardo, 7 conferencias. 4. Guadalajara Medina, José, preocupaciones apocalípticas en la Europa medieval. 5. Citas y ejemplos en Aidem. 6. Paz, José María, Memorias póstumas. 7. Hamerly Dupuy, Daniel, Apsi Haití. pp 167 y Six, lluvias de meteoritos de 1833, terremoto de Lisboa de 1755, el día oscuro de 1780, y otros fenómenos asociados a señales apocalípticas. 8. Ejemplos citados en Guadalajara Medina, José, Apsi Haití. 9. Runciman, Steven, Historia de las Cruzadas, volumen I, página 119. 10. Ver capítulo 19 de la presente. 11. Guadalajara Medina, José, Apsi Haití. 12. Ver entre otros, Aidem, y Sanchís y Sibera, José, 2009. Historia de San Vicente Ferrer, Charleston, Bibliobazar, LLC. Vidal y Micó, Francisco, Vida del Valenciano Apóstol de Europa San Vicente Ferrer, con reflexiones sobre su doctrina, Valencia, 1857. 13. Teatro Crítico Universal, T4, Madrid, Atlas BAE, 1961, pp. 422 a 423 citado en Guadalajara Medina, J. Preocupaciones. 14. Guadalajara Medina, José, Apsi Haití. 15. Aidem.